discutir. Debatimos el extractivismo, las prácticas de deforestación. Ya, bueno, habrán visto en el día de hoy y a comienzo de este año y hace mucho tiempo, hace muchos años también, que a través de lo que es la crisis climática y el cambio de clima viene siendo atacada muy fuerte y viene utilizándose esta práctica de la deforestación en muchos suelos, digamos, que son importantes humedales naturales, y que hoy, digamos, esto ha tenido, en Argentina en particular, un aumento de 2.000 focos entre las zonas, digamos, del Delta, de Santa Fe, Entre Ríos, etcétera. No me voy a hacer esta breve introducción, así los compañeros pueden explayarse mejor. Y esto, digamos, es importante hacerlo porque justamente nosotros estamos en una campaña con un proyecto que presentó Romina del Palá, que es la diputada del Frente de Izquierda, sobre lo que es la suspensión de los desmontes. Estamos presentando este proyecto y queremos lanzar esta campaña, es parte de esta actividad también de eso, de poder dar un salto positivo para que se termine de una vez la deforestación y los desmontes que están haciendo estragos en muchos pueblos, en muchas ciudades, y que esto también tiene sus consecuencias sociales. Yo ahí hacía una cita de una nota que estaba leyendo hoy, donde decían, ¿qué vamos a defender cuando no haya humedales ya que tengamos que defender? Como que esto es muy sentido y me parece importante que acá lo tengamos que estar discutiendo, que lo tengamos que estar debatiendo, y para eso es que hoy invitamos a Patricia Pintos, que es geógrafa de la UNLP, es docente y subdirectora del Centro de Investigación Geográfica de la UNLP, y que también, digamos, forma parte también de lo que es el CONICET, y nos parece importante poder profundizar todos estos temas. Con nosotros también está presente Raúl Estebani, que es delegado de la Facultad de Agronomía y docente de Agronomía, pero también es referente de Tribuna Ambiental, una organización, una agrupación ambiental que tenemos en el Partido Obrero, y que, bueno, junto con ellos vamos a organizar una introducción más o menos de 20 minutos cada uno. Luego vamos a abrir la lista de debates donde se van a poder anotar en el chat, y yo voy a llevar la lista de oradores, así todos pueden hacer sus preguntas, sus comentarios, sus dudas y lo que quieran también plasmar en esta actividad. Y luego yo traía como propuesta para lo último de la actividad, la finalización, que todos en algún momento de la charla podamos estar haciendo un cartelito escribiendo "basta de desmontes", para luego mostrarlo acá en la pantalla. Así, se los muestro porque yo ya lo hice de antemano. Así, y luego nos sacamos una foto para darle una fuerte viralización, porque hoy lo que están sufriendo es muy fuerte y nos parece importante que tengamos que difundirlo. Así que con esta breve introducción yo ya le dejo la palabra a Patricia Pintos. Bueno, voy a compartir. ¿Se ve bien? ¿Hola? Sí, Patricia, se ve bien, sí. Bueno, buenas tardes. Ahora sí, formalmente, muchísimas gracias, en principio, a la agrupación Mariano Ferreira, del Partido Obrero, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, de la Tribuna Ambiental, por esta invitación y por esta oportunidad de compartir algunas cuestiones acerca del tema que nos convoca. Y muchísimas gracias también por la posibilidad de compartir esta charla con Raúl, que es un referente en este tema y un asiduo aportador de ideas para el debate en materia ambiental en este periódico ambiental. Así que agradecida de esta oportunidad. Contarles rápidamente que cuando estuvimos pensando en esta charla, yo sentí que por ahí me gustaba la idea o la propuesta de no debatir solamente la cuestión de
de la problemática de la deforestación, que es un tema que es extremadamente vigente en las últimas décadas en nuestro país y que dramáticamente está mostrando su cara más oscura a partir de el despojo de la riqueza natural, forestal, sobre todo de matriz nativa, en todas diferentes regiones de nuestro país, sino que quería encuadrarlo, enmarcarlo dentro de las prácticas del extractivismo. Me parecía que es importante debatir la deforestación, pero poniéndola en diálogo con la matriz explicativa de esta práctica, pero que es la matriz explicativa de muchas otras prácticas de despojo en diferentes regiones, territorios de nuestro país, que es el extractivismo precisamente. Y en ese sentido, dar dos o tres pinceladas importantes que me permiten jalonar de qué estamos hablando cuando hablamos de extractivismo. Y en principio, recuperar una idea, una definición de Horacio Machado Araoz, un investigador de la Universidad de Catamarca, un reconocido cientista social que viene reflexionando sobre el extractivismo en nuestro país, que alude que en realidad para avanzar en el extractivismo no podemos hacerlo en los tiempos actuales, no podemos pensar en el hoy, en esta fase del capitalismo global en la que las prácticas del despojo se han generalizado de manera abrumadora, sino que para poder explicar el extractivismo tenemos que remontarnos necesariamente a algo que todos conocemos, que es el proyecto de la modernidad. El proyecto de la modernidad que nace en el primer acto, dice Horacio Machado Araoz, de ordenamiento territorial de alcance global, que es el Tratado de Tordesillas de 1494, que constituye el primer jalón jurídico global del extractivismo. Todo lo conocemos como el proceso colonial, es el momento en el que las potencias imperiales del momento, las grandes potencias imperiales del momento, se dividen los territorios de nuestra región, y esto jalona todo un historial de expolio, de las cuales hemos discutido a lo largo de los últimos 40, 50 años, desde referida a, digamos, a este historial de despojo. Pero dice Horacio Machado Araoz que en realidad este primer reparto del mundo, de lo que nos habla, es de la constitución de sujetos propietarios, por la vía del expolio, por la vía del despojo, por la vía de la acumulación primitiva, podría decirse, recuperando un poco el ideario del marxismo, espacio de los sujetos poseídos, ¿no? Es decir, esto marca despojo por un lado y procesos de acumulación por el otro. El extractivismo es una categoría analítica muy poderosa que nos permite mostrar cómo se constituye una práctica político-económica y cultural que une ambos mecanismos. Por un lado el del despojo y por el otro lado el de la acumulación. Y el despojo implica pobreza, por un lado, para amplias mayorías, y concentración de riquezas para los sectores que llevan adelante estas prácticas de despojo. Lo que hace el proyecto de la modernidad, esto va a ser breve esta introducción, porque no quiero abrumar con estas cuestiones más teóricas, pero me parecía que es importante decirlo, situarlo temporalmente. Lo que va a hacer el proyecto de la modernidad muy fuertemente es escindir lo que hasta entonces estaba unido, que era el vínculo entre sociedad y naturaleza. Lo que define el proyecto de la modernidad es la escisión definitiva de este vínculo y sobre todo la subordinación de la naturaleza
a los fines de las sociedades que tienen esa capacidad de apropiación, de producción, pero sobre todo de apropiación de recursos de la naturaleza. Y los recursos de la naturaleza que pasan a ser cuidados, entre comillas podríamos llamarlo así, son aquellos únicamente que son de interés para estas prácticas de despojo. En el siglo XX, las prácticas de despojo fueron cambiando desde el despojo colonial de los 5 siglos anteriores al despojo en la actualidad. Podríamos decir que uno podría reconocer fases, ¿verdad? Pero hablamos de extractivismos más específicamente en el siglo XX, a partir de la extracción de un conjunto de los recursos de la naturaleza con el objeto de ser colocados en el mercado de exportación casi sin transformación o con mínimos niveles de transformación. Es decir, esto refuerza muy fuertemente una división internacional del trabajo en la cual unos países pasan a ser productores, eminentemente productores de materias primas, y otros demandantes de esas materias primas para su transformación. El extractivismo en el siglo XX no hubiera sido posible si no hubiera venido acompañado de otra matriz discursiva, que es el aparato discursivo del desarrollo. El desarrollo, la primera vez que se habla de desarrollo es en un discurso de Harry Truman, en la asunción de su gobierno en el año 49, en el que él explícitamente dice que, bueno, que la función precisamente de Estados Unidos como potencia emergente de la segunda posguerra es tratar de sacar del subdesarrollo a los países de las periferias, digamos, ¿no? Y es a partir de este momento en que se construye toda una gramática discursiva en el que se coloca muy claramente el lugar que ocupan cada uno de los actores en este juego del desarrollo global. Y aparecen términos como iletrados, subdesarrollados, malnutridos, pequeños agricultores, es decir, una semántica discursiva que acompaña la matriz del desarrollo, que lo que viene a colocar es el lugar que ocupan estas sociedades subalternas que serán supuestamente iluminadas precisamente por estas capacidades técnicas de los países desarrollados. El discurso del desarrollo, como vemos, tiene ya un recorrido de unos 70 años, unas 7 décadas. Y como vemos también, poco o nada ha pasado a lo largo de todo ese periodo en términos de dar cumplimiento a los pronósticos de sacarnos del ostracismo, de la postergación, del subdesarrollo, con lo cual lo que se ha puesto de relieve con el discurso del desarrollo es que se ha transformado en un discurso validador de prácticas. Un discurso validador de prácticas a tal punto que en las sociedades, como se las llama, subdesarrolladas, lo asumen como un horizonte posible. Y por lo tanto, escuchemos el discurso de nuestros gobernantes, de cualquier partido político del que se trate, menos, por supuesto, de los partidos críticos de izquierda, esto claro está, en el que el horizonte del desarrollo es una meta que aparece como una meta posible para sacar de la postergación a nuestras sociedades. Y de esta manera se ha ido validando a lo largo del tiempo todo un conjunto de políticas, de prescripciones de políticas de los organismos internacionales, que lo que han garantizado, sin ninguna duda, ha sido el expolio, más pobreza y más postergación. Por lo tanto, el discurso del desarrollo se ha transformado en un instrumento de poder y control de nuestras sociedades. Para ir yendo un poco más al foco del tema que nos toca, que nos convoca, solo mostrar este mapa, que es del proyecto IRSA, un proyecto fue validado, digamos, al calor de los años 2000, al correr de la década del 2000,
se propone como un proyecto de integración regional sudamericana, consistente en la construcción de una cantidad de infraestructuras, de carreteras, viales, de tendidos ferroviarios, de puentes, de pasos transnacionales, de puertos, de aeropuertos, de corredores de producción, de hidrovías. Todo este conjunto de infraestructuras aparentemente orientado a el desarrollo territorial de nuestra región, pero ha quedado demostrado que en realidad este proyecto de integración regional sudamericana a través de las infraestructuras a lo que ha apuntado claramente es a constituir un conjunto de ejes a partir del cual garantizar la salida de la producción de bienes primarios de nuestros países con destino a las potencias de ultramar. Este es un ejemplo claro cómo el discurso del desarrollo también ha permeado sobre la construcción de políticas de los gobiernos llamados progresistas de los años 2000. Con lo cual, poco se alejan de los discursos del desarrollo del periodo anterior, del primer periodo neoliberal, digamos, que se constituye entre mediados de los años 70 y comienzos del 2000. En poco se diferencian, porque claramente existe una continuidad de un modelo que lo que hace no es otra cosa que reforzar el expolio de los bienes comunes de la naturaleza con destino a la exportación a costa del empobrecimiento de muchos de nuestras regiones y de nuestros pueblos en cada uno de los países que forman parte de este proyecto. Un ejemplo claro de este modelo de expolio es el producido con la soja. Si miramos un poco esta evolución rápida, no me voy a detener mucho, cada punto de esta nube de puntos verdes que van a encontrar en una secuencia de tres mapas, está indicando 1000 hectáreas de superficie destinadas a la producción de soja. Veamos cuál es el momento de quiebre en lo que ha sido la difusión del modelo sojero en la Argentina. El momento de quiebre es precisamente a partir de 1995-96, más concretamente, en el que se aprueba la llegada o la introducción de las semillas transgénicas de soja que pasarán a dominar el mercado de producción y que también transformarán los patrones productivos, que relegarán a un segundo plano a cultivos tradicionales como el maíz, el trigo, el sorgo, para ganar en superficie a través de lo que es el cultivo de la soja. Pero vamos a empezar a introducir el primer dato en relación a la cuestión que nos interesa de fondo, que es sobre la que más específicamente va a hablar Raúl. Hay un par de investigadores del INTA, de Marcos Juárez, de la ciudad de Córdoba, que tienen un estudio publicado en una revista internacional en la que lograron cuantificar el daño de la consolidación de la soja como el principal cultivo agrícola del país. Y dan tres datos que para mí son relevantes y que muestran el impacto que este cultivo tiene a nivel ambiental. El primero es que el monte nativo absorbe 300 milímetros de agua por hora, es decir, la capacidad de absorción de agua es superlativa en el bosque nativo. Una pastura que tiene convencional con ganado absorbe, de esa región, dicen estos dos autores, 100 milímetros de agua por hora. Y un campo con soja absorbe 30 milímetros de agua por hora. ¿Qué significa esto en términos ambientales? La capacidad de absorción y retención de agua es infinitamente menor. Y por lo tanto, al ser menor, el impacto ambiental es muy grande, porque ante una situación de excedente hídrico por una precipitación extraordinaria, el agua que infiltra en los campos sembrados con soja es mucho menor,
y por lo tanto discurre, corre por sobre la superficie y provoca anegamientos, inundaciones, arrolladas, como se las conoce. Otro investigador, pero de los Estados Unidos, de la Universidad de Kansas, Jerry Glover, agroecólogo del Instituto de Efología de Salina, determinó que las gramíneas y flores perennes de las praderas de Kansas eran sumamente productivas año tras año, al tiempo que generaban y mantenían la riqueza del suelo, sin necesidad de fertilizantes, ni plaguicidas, ni herbicidas, prosperaban y se defendían de las plagas y enfermedades. Él realizó un corte en un cultivo de gramíneas para mostrar la capacidad radicular, digamos, de desarrollo radicular de estas gramíneas. Y por el contrario, pudo demostrar que plantas anuales como maíz, sorgo, trigo, girasol y soja exigen cuidados mucho más costosos y frecuentes para mantener la productividad. Las plantas anuales desarrollan raíces superficiales, no más de 30 centímetros, implica que en zonas cultivadas presenten frecuentes problemas de anegamiento, erosión, empobrecimiento del suelo y contaminación de agua. ¿Y por qué quiero marcar esto? Porque en definitiva de lo que estamos hablando cuando vemos una modificación tan drástica del patrón productivo en una escala tan abarcativa como lo puede ser una escala nacional, las modificaciones ambientales que producen sobre estos ambientes son de proporción. Complutense, el profesor José Carlos Martín, lo llevamos a conocer un poco la Argentina y se nos ocurrió que una buena manera de conocer la Argentina era ir hasta el NOA y lo hicimos en auto. Yo tengo el recuerdo de haber hecho hace poco más de una década atrás un viaje similar en auto y el paisaje que pudimos reconocer en 3-4 años atrás respecto del viaje anterior se había modificado dramáticamente. Llegando hasta la provincia de Jujuy, es posible advertir casi sin solución de continuidad un avance de la frontera sojera de una manera abrumadora que demuestra el cambio del patrón productivo que viene abandonando cultivos tradicionales o viene relegando superficies de cultivos tradicionales como el tabaco, como la caña de azúcar, en algunos casos, en esa región, para dar paso al modelo sojero, cambiando, por supuesto, drásticamente el paisaje, pero también cambiando las relaciones de producción con los pobladores, con los trabajadores de las áreas rurales. Este tipo de explotaciones requieren muchísima menos fuerza de trabajo ligada a la actividad, y por lo tanto son actividades que generan desplazamientos de población desde las áreas rurales hacia las áreas urbanas. Es decir, no solo tienen un impacto en la matriz productiva, digamos, la distribución de la matriz productiva a nivel nacional, sino que también tiene un impacto muy marcado en aquello que está liga con el trabajo y con los movimientos migratorios desde el campo hacia la ciudad. Este es un poco un ejemplo claro de cómo operan sobre el bosque nativo este tipo de empresas, porque lo que se busca claramente es ganar suelo eliminando recursos forestales que tienen unas condiciones de adaptación y de calidad ambiental superlativas por procesos que podríamos describir como de pampeanización, de transformación de territorios con una modalidad productiva de tipo pampeana en territorios que claramente tienen otras características y condiciones. Un ejemplo de la deforestación del monte nativo en el Chaco salteño para ampliar la zona de cultivo de la soja, donde se ve claramente cómo operan estas empresas
en busca de ampliar la frontera para el cultivo de la soja. Y cierro con esto, una nota que salió en el diario The Guardian, escrita por un periodista argentino, Uki Goñi, a quien respeto mucho, en el que dio cuenta, y que les recomiendo, aquí debajo está puesta la dirección, es un poco larga, pero en cualquier cosa, si la necesitan, la podemos compartir, en la que da cuenta del lado B de todo el proceso deforestador de la mano del modelo del agronegocio sojero en regiones como la del Gran Chaco argentino, el Chaco salteño, fundamentalmente, que está siendo arrasado para obtener soja, que como dice en la nota, en la bajada de la nota, termina en Europa en nuestros platos y como alimentos para animales. Es la columna vertebral de la frágil economía de Argentina, que tiene un costo para los indígenas que viven allí. A mí me gustaría entonces dejar acá, solo señalando que no podemos entender el proceso deforestador, como no podemos desconocer que el proceso de quemas que está asolando el delta del Paraná, a todo lo largo del delta del Paraná, muy especialmente en las islas de Entre Ríos, en Victoria, de la mano de los productores ganaderos que se han visto desplazados de sus áreas tradicionales en el continente y que buscan producir ganado en las islas del delta, pero también, como me decían hoy, de la mano de otros tipos de actores relacionados con el turismo, que están tratando de desarrollar emprendimientos turísticos en las islas, y que en conjunción, digamos, están produciendo un desastre ambiental de proporciones que me parece que, bueno, es necesario, sobre el que es necesario llamar la atención al gobierno, a los gobiernos provinciales y nacional, pero también a la justicia, que hace caso omiso a este tipo de prácticas y que permite con su silencio el avance de este tipo de prácticas depredatorias. Yo cerraría aquí, le daría lugar, espero no haberme pasado mucho con el tiempo, a Raúl y cualquier cosa después mantenemos un intercambio. Gracias. Dale, Patricia. Muy linda la intervención, me encantó. Bueno, ahora sigue Raúl Estebani. Raúl, estás con el micrófono apagado. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, sí, perfecto. Bueno, no, lo que les decía es que yo me voy a centrar exclusivamente en el tema de la deforestación, si bien que si hay una práctica que de alguna manera se la puede identificar con todo lo que fue encuadrando en el tema Patricia recién sobre el extractivismo, es el tema de la deforestación y el avance de la frontera agropecuaria. No hay ninguna duda. La deforestación, bueno, es una práctica que viene registrándose de hace muchísimos años y que tiene sus particularidades en diferentes momentos. Entre el año 90 y el 2015, prácticamente se deforestaron en promedio por año
300.000 hectáreas. En el mundo actualmente se están deforestando 10 millones de hectáreas. Esto es un dato del 2019, es decir, es un dato totalmente actualizado. La cifra de deforestación en Argentina probablemente haya decrecido un poco de esas 300.000, pero de todas maneras igualmente se manifiesta en guarismos que son terribles y que son terriblemente perjudiciales para el ambiente y fundamentalmente para cuestiones sociales. Lo que está expresado ahí abajo es la pérdida neta de superficie de bosque nativo a través del uso sustitutivo de agricultura, pasturas, plantaciones forestales, etcétera, es la definición de deforestación. Es decir, este tema tan controversial fue uno de los que llevó a que conjuntamente desde la bancada del Partido Obrero y del Frente de Izquierda en la Cámara de Diputados, con Romina del Pla, se generase un proyecto de ley solicitando terminar con los de monte. Basta con los de monte, moratoria por 2 años con periodos que se sigan continuando. Sobre el proyecto voy a volver después a aclarar toda una serie de cosas que están presentes, pero fundamentalmente, de alguna manera, la charla se inscribe en el medio de una campaña de firmas que estamos realizando, puesto que todavía el proyecto fue presentado en diciembre del 2019, todavía no se consiguió de que tenga tratamiento legislativo ni en la Comisión de Ambiente y mucho menos en el recinto. Entonces, estamos haciendo una campaña de firmas para vehiculizar de alguna manera unas notas para que los miembros de la Comisión de Ambiente traten el proyecto y le den vía libre, lo aprueben para su tratamiento posterior en el recinto. En oportunidad de esta campaña, Jóvenes por el Clima, una agrupación que en estos tiempos está muy activa con todo el tema de la lucha contra el cambio climático, le hizo un reportaje a Romina, en donde en ese reportaje quise extractar una frase que fue una de las primeras que mencionó Romina, que de alguna manera plantea la gravedad que está teniendo el tema en la actualidad. Así como en la pandemia no se han parado los femicidios, tampoco se han parado los desmontes. Con esto empezó el reportaje que duró casi 1 hora de los chicos de Jóvenes por el Clima a Romina del Pla. Esto de alguna manera se sustenta en estas cifras que están en la parte inferior del slide de la filmina. Según datos de Greenpeace, entre el 15 de marzo y el 30 de abril de este año, se deforestaron en la región chaqueña, es decir, en 4 provincias del país, que son Santiago, Salta, Formosa y Chaco, 9.631 hectáreas. Y entre enero y julio vamos casi 40.000 hectáreas ya deforestadas, de las cuales Santiago es la que tiene la mayor parte, pero Salta y Formosa también tienen un porcentaje bastante grande. En la filmina esta que se ve acá, de marzo del 2020, es decir, de tremenda actualidad, esta filmina, está enmarcado en la superior, con recuadros amarillos, las picadas que se realizan en el bosque. Las picadas son calles que de alguna manera se van haciendo, tumbando absolutamente todo el material herbáceo, arbustivo y leñoso que exista en el lugar, y después se lo termina con una pasada de otra picada en forma transversal. En la foto inferior se analizan
cada una de esas picadas tienen 4 kilómetros de ancho, y la picada transversal, que las atraviesa todas, tienen 7 kilómetros de ancho. Es decir, esto en el corto periodo de tiempo va a pasar a ser similar a lo que se ve en la parte inferior derecha de la misma filmina, que es superficie ya deforestada y ya convertida en terrenos agrícolas, ganaderos, fundamentalmente en esta zona de Formosa son agrícolas y ganaderos la principal. Lo de la historia de la deforestación en Argentina les comentaba que tiene una larga data. Supuestamente por escritos de escritores, de libros de esa época, en la época de la colonia, se suponía que en Argentina había alrededor de 150, 160 millones de hectáreas de bosques. En 1900 esa superficie ya estaba en los alrededores de 105 millones de hectáreas, es decir, entre 100 y 110, más o menos 105 millones de hectáreas, es decir, que se había registrado un primer proceso producto del tema de la colonia básicamente diezmó absolutamente todos los montes que existían en las cercanías de los grandes conglomerados urbanos, y se llegó un momento de que en 1900 recién formaciones boscosas aparecían como lo más cerca en el territorio actual de Entre Ríos. Es decir, que lo iban a buscar muy lejos a esa producción, que obviamente la usaban para construcción y para calefacción y para cocción de alimentos en todo en general. Pero básicamente en el periodo más moderno se establecen 3 pulsos, 3 periodos en donde se realizan fundamentalmente deforestaciones. Y uno de ellos es entre 1900 y 1940, a partir de 1915, con el tema del desarrollo ferroviario del país por parte de los ferrocarriles ingleses, se echó mano al recurso forestal de una manera totalmente salvaje en función de la utilización para durmientes y la utilización como energía para las locomotoras a vapor que existían. Sobre el 10 hasta el 35, el extracto de tanino produjo que se diezmaran las poblaciones de Quebracho Colorado en prácticamente la cuña boscosa santafesina, que tenía introducciones en territorio chaqueño también. Es decir, no solo incluía la provincia de Santa Fe, sino también la provincia de Chaco. Y prácticamente ese es un periodo en donde el recurso se disminuyó terriblemente. Otro de los pulsos que se identifican en el tema de deforestación en la historia más moderna argentina es en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente el carbón mineral, que era el carbón que se utilizaba para las calderas, para las fábricas y como calefacción en varios lugares, desapareció absolutamente. Era una mercadería que se importaba de Europa, básicamente de Inglaterra, y entonces se tuvo que echar mano a la leña para reemplazar esa función en el tema de generación de poder calórico para las industrias de ese momento. Y segundo, durante todo el periodo de la Segunda Guerra, el tema de todas las vestimentas militares, básicamente estaban todos los cueros procesados a partir del tanino que se extraía de la zona del Chaco, de la zona chaqueña, de la cuña boscosa de Santa Fe y de Chaco, que también.
Entonces prácticamente este segundo pulso deforestador se registró en ese momento. Para finalmente, a partir de 1980, 1985 hasta la actualidad, el proceso que se identifica como de agriculturización, que se ve claro en la foto, que era la misma foto de la portada inicial, en donde se ve sobre la izquierda una formación boscosa, vivita y coleando, y sobre la derecha, con distintas coloraciones, superficies dedicadas a cultivos agrícolas o cultivos ganaderos. La deforestación en estos años prácticamente se inició, y está bien que se lo denomine agriculturización, porque se inició con todo un proceso agrícola fundamentalmente. En el mapa que ya mostró Patricia de la superficie anual de cultivo en el país, y que de alguna manera en este mapa por ahí menos claro que el de Patricia muestra lo mismo, lo único que cada punto en este caso es 10.000 hectáreas, y el de Patricia eran 1.000, pero involucran una misma cantidad. Entonces está bien que a este proceso se lo denomine agriculturización, más allá de que en la actualidad es bastante probable que en la región chaqueña un uso descollante sea la ganadería. En este mapa se ve en el proceso de agriculturización todo el avance de la soja, que ya se extralimitó de la región pampeana, de la zona tradicional de cultivo, y pasó a ocupar toda la región chaqueña, incluido Misiones, parte de Corrientes, de Entre Ríos, y obviamente buena parte de Salta, la mayor parte de Formosa, Chaco, de Santiago, Tucumán, Catamarca, Jujuy, todas esas provincias están totalmente integradas. Obviamente Santa Fe, Córdoba, San Luis, Buenos Aires, La Pampa. Esto lo tenemos que entender de la siguiente manera. En 1980, previo al periodo de agriculturización, en Argentina se sembraban anualmente 40.000 hectáreas de cultivares de soja, que obviamente en el 80 no eran cultivares transgénicos. En el 2018 esa superficie llegó al tope de 20 millones de hectáreas forestadas. En la actualidad, el año pasado, esa cifra disminuyó a 18 millones, pero esa superficie no se volcó a otro uso que no sea el agrícola, puesto que la superficie de trigo subió bastante más de 2 millones de hectáreas, que es la diferencia de lo que bajó la superficie sembrada con soja. En esta foto, dos imágenes satelitales producidas por la NASA, una de diciembre del 2000 y otra de diciembre del 2019, mostrando una misma zona. Vemos cómo en la imagen del 2019 hay toda una zona que está totalmente, perdóneme, hay una zona que está totalmente clara, es decir, una zona en donde ya se produjo la deforestación. En el 2000 todavía estaba bastante sin tocar, o por lo menos la cobertura boscosa que existía cubría prácticamente toda la superficie de esa zona. En el 2019 esa situación cambió terriblemente, y eso básicamente es en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia, Rosario de la Frontera y fundamentalmente Anta, que es en donde el proceso de agriculturización es probablemente el más virulento de todos. ¿Esto qué llevó? A que Argentina, entre 1990 y 2015, de los 11 países que concentraban el 80% de la deforestación mundial, que en este momento eran 12, 13 millones de hectáreas por año, Argentina estaba en el 9º lugar. Obviamente los países
que están en los primeros 11, 12 lugares en el ranking de países con mayor deforestación, todos pertenecen o a Sudamérica o a África. Encabeza, descollando terriblemente esta triste estadística, el Brasil, a partir de todo el proceso de deforestación que se realiza en el pulmón más grande que tiene el mundo, que es el Amazonas. La segunda región más grande del mundo de bosque nativo era la región chaqueña, precisamente incluyendo estas 4 provincias argentinas, más cierto porcentaje del territorio de Paraguay y Bolivia fundamentalmente. La historia en Argentina, vinculada con lo del tema de la deforestación, empezó a conversarse en el 2005, para finalmente en el 2007, a partir de una ley, la ley Bonazo, una ley de presupuestos mínimos, de protección ambiental de los bosques nativos, y es así la denominación de la ley, puesto que los recursos de este tipo son propiedad de las provincias. Y entonces, por lo tanto, no se podía establecer una ley que rigiera absolutamente todo. Entonces, en el 2007 se logró la sanción de la ley después de estar 1 o 2 años en debate. Estuvo 1 o 2 años en debate porque las principales provincias que se oponían a la sanción de la ley eran precisamente las provincias en donde más deforestación se registra, las provincias de la región chaqueña. Y la ley, puesto que denunciaban que el resto de las provincias pampeanas del país para ellos seguir esquilmando toda la superficie en la región pampeana. De alguna manera, una situación, y este año también, que ya se han registrado muchos incendios totalmente intencionales en la zona del Amazonas, es una de las argumentaciones que dice, el bosque es pobreza, y por lo tanto plantean el sacarlo y que se permita generar un mayor desarrollo y entendiendo como desarrollo la realización de cultivos agrícolas, que obviamente esos cultivos agrícolas o ganaderos o cultivos cañeros o prospecciones petroleras, que son todos los motivos por el que se produce la deforestación, solo benefician a todo un puñado de ricachones nada más. No traen absolutamente ningún tipo de desarrollo ni ningún tipo de bienestar para la comunidad en general, la cual sigue en un estado paupérrimo de vida, con condiciones realmente muy lamentables. El derrotero de la ley de bosques, en el 2007 se sanciona, el gobierno de Cristina tarda 2 años en reglamentarla, ahí seguían las oposiciones de las provincias estas forestadoras. Uno de los temas que se logró para finalmente convencerlas a las provincias para que voten favorablemente la salida de la ley es la introducción de un fondo de financiamiento para las tierras en las que no se podía tocar, es decir, supuestamente en las tierras en las que se iba a defender la situación de la existencia de los bosques. Se crearon un fondo de 1.000 millones de pesos, es decir, un fondo que incluía el 0,3% del presupuesto nacional de cada año, hay que dedicárselo a la ley de bosques, más el 2%
del total de las retenciones agrícolas, ganaderas, forestales, de todo tipo que se registren. Ese es el financiamiento que tiene la ley. Obviamente, en el desarrollo de la ley desde el 2009 hasta el año 2019 no se cumplió este presupuesto nunca, y en los lugares en donde se cumplió sirvió para cualquier cosa menos para propiciar que se preserven y se conserven los bosques. La reglamentación estaba viciada de un montonazo de cosas. Desde la página nosotros de Prensa Obrera podrán ver en los artículos que están en internet perfectamente, en el 2007, en el 2008, en el 2009, cualquier cantidad de artículos que ya alertábamos que la salida de la ley no iba a significar ninguna moratoria para el tema de los bosques, ningún terminar con el tema de la deforestación, que es lo que hoy tenemos cifras terriblemente contundentes. Ese ordenamiento territorial que se generó, obviamente tenía que estar a cargo de las provincias, en la actualidad lo tienen todas. La provincia de Buenos Aires lo hizo en el 2018, que fue la última que lo tuvo. Salta fue la primera que lo tuvo en el 2009, en el 2010 ya tenía el ordenamiento territorial hecho, pero con esos ordenamientos territoriales en estas provincias, que el problema de la deforestación es cuanto más acuciantes estaban, se registraron una cantidad tremenda de anomalías. La superficie del ordenamiento territorial de los bosques nativos arrojó que en superficies rojas, en donde no se puede hacer ninguna tarea de deforestación, existían 10 millones de hectáreas en superficie roja. Esto en la sumatoria de todas las provincias del país. 32 millones en caso de amarillo. Santiago del Estero, que es lo que se ve en el mapita de abajo a la derecha, es el que tiene uno de los mayores porcentajes de superficie en amarillo, que es la zona más conflictiva actualmente del tratamiento de la deforestación, y finalmente en las zonas verdes ocupaban 11 millones de hectáreas. Las zonas amarillas, con un plan de manejo de esa plantación, se podía tener una sacada de madera, pero no una deforestación, una sacada de madera garantizando a perpetuidad la existencia de ese monte. En las zonas verdes sí se podía llegar a volcar un cambio sustitutivo de ese suelo. Otra de las cosas perniciosas que tuvieron la reglamentación fue que todos los pedidos de desmonte que estaban presentados en las direcciones de bosque de cada una de las provincias se lo autorizaba a desmontar. Es decir, esto dio lugar a una serie de trapisondas. Concretamente, el nivel de deforestación en Salta que se venía 2009 se registraron pedidos de 550.000 hectáreas en Salta, y se las autorizó a esas 550.000 hectáreas a que se desmontaran. Entonces, ¿de qué ley de bosques protectora de los bosques nativos nos hablan? Es una situación terrible. Para llegar al colmo de un aspecto pernicioso totalmente en el tema de la reglamentación, es que las provincias están obligadas cada 5 años a actualizar el ordenamiento territorial. Bueno, Salta ya lo hizo en una o dos oportunidades, varias provincias lo hicieron en una oportunidad por lo menos, y en esa oportunidad se produjeron recategorizaciones. ¿Qué significan las recategorizaciones? De esta superficie que estaba establecida en color rojo, en color amarillo, inicialmente se redujeron para tornarlas en verde. Es decir, se incrementó la superficie en verde, cosa de que las direcciones de bosques provinciales no tengan ningún impedimento para autorizar esos desmontes que se venían produciendo.
En la reglamentación, otra cuestión muy controversial que se generó es que la ley tenía una indicación que las superficies verdes podían estar involucradas en territorios en donde la pendiente no excediera del 5%. Es decir, superando el 5% ya tenía que ser amarilla o roja. Bueno, en algunas provincias estiraron la recomendación para la superficie verde hasta en un 15%. Eso es otra de las trapisondas que se armaron con lo del tema de las reglamentaciones en las distintas provincias. El proceso de deforestación ya con vigencia de la ley de presupuestos mínimos de la ley de bosque, entre el 2017 y el 2019, casi 2,8 millones, casi 3 millones de hectáreas se han desaparecido, y una situación de tremenda gravedad es que prácticamente un tercio de esa superficie han sido sobre bosques protegidos. Sobre bosques protegidos quiere decir que en zonas amarillas o rojas es donde se ha deforestado, es decir, en abierta contravención al tema. Prácticamente en las últimas estadísticas, en el 2019, la cifra de deforestación a nivel nacional de 300.000 hectáreas habría bajado a 140.000, es decir, es una baja considerable, pero obviamente 140.000 hectáreas es una superficie terriblemente extensa. El 80% de toda la deforestación se registra en estas 4 provincias que integran la región chaqueña, que son Chaco, Formosa, Santiago y Salta. En los últimos 30 años se han llegado a deforestar casi 4 millones de hectáreas, un 4,3% del total de las deforestaciones a nivel mundial, y siempre con un 30, 30 y pico por ciento en zonas protegidas. ¿Qué pasa con las estadísticas a nivel nacional? Bueno, en las estadísticas a nivel nacional no hay cifras terriblemente claras. El Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques, que supuestamente alertaba que cada 15 días iba a monitorear el estado de los bosques en prácticamente todo el país y iba a poder alertar sobre procesos de deforestación que se estuvieran haciendo para que las provincias intervinieran rápidamente y detuvieran esas deforestaciones que se estaban produciendo. Desde el 2016-2017 no entrega datos actualizados, es decir que ese monitoreo con imágenes satelitales no se está haciendo. Y después, para analizar el tema de las existencias de bosques nativos en el país, todavía tiene que pasar mucha agua debajo del puente para terminar de aclarar perfectamente bien todo lo que se está registrando. En el primer inventario nacional, el 2005, la superficie total que arrojó para todo el país era de 31.400.000 hectáreas. En el 2019, en el segundo inventario nacional, cifras que aún no están publicadas, pero que extraoficialmente la Secretaría de Ambiente ya las maneja, va a entregar 53.600.000 hectáreas de bosque. ¿Cómo se produjo este pase de 31 millones a 53? De alguna manera, algunas explicaciones tienen. Probablemente sea con una medición mucho más exacta, y segundo, siguiendo los parámetros de mediciones que establece la Organización Mundial de la Salud, la FAO, la organización, la FAO, que establece normativas para todos los países del mundo en el sentido de que todos los países midan con la misma vara lo que significa una hectárea de bosque. Y por eso es que supuestamente la superficie creció
de tal medida, puesto que en la última recomendación del FRA 2020, lo que se plantea es que se considere una hectárea de bosque a un terreno que tenga el 10% de ocupación como mínimo de copas aéreas de especies de especies arbóreas. Entonces, en el anterior inventario, ese porcentaje era del 20%, y por lo tanto, entonces, se excluía a una parte bastante considerable. Desgraciadamente, el tema de la deforestación, y básicamente en esta región chaqueña, tiene entre 250 y 300 responsables. Solamente quise poner una lista de 20 responsables en donde, como verán, están lo más granado de la burguesía nacional. Peña, Luis Caputo, Gualtieri, Alfredo Olmedo, que es el terrateniente en la primera reglamentación del ordenamiento territorial y de la primera reglamentación, la primera provincial, y entonces prácticamente la armó de acuerdo a su conveniencia. Obviamente que prácticamente el 100% de la superficie eran superficies verdes, en ningún lugar había superficies en las que tendría que presentar algún plan de manejo o debía preservar la flora de ese lugar. Roberto Urquía, el dueño de Aceitera General de ESA, Manuel Santo Bolívar Larrea, un dueño de pools de siembra que prácticamente desarrolla su actividad en todo el país, pero fundamentalmente en esta zona, tiene muchísimas hectáreas. George Soros, el dueño de Cresut, Vicentín, todos estos personajes tétricos, terribles, son de alguna manera los causantes en parte de las 300.000 hectáreas estas que se deforestaban en el país y la menor cantidad que se sigue deforestando actualmente. Y que durante la pandemia obviamente no detuvieron su trabajo. ¿Qué pasa con la desaparición de los bosques? Hay una cantidad impresionante de consecuencias ambientales. Fundamentalmente, el tema de la protección de los suelos, el cubrimiento de los suelos, hace que se evite la erosión. Prácticamente en el periodo colonial, en donde se diezmaron todos los bosques de la provincia de Buenos Aires, del sur de Santa Fe, del sur de Córdoba, ha producido procesos erosivos terriblemente, es decir, las pampas estaban totalmente cubiertas en un porcentaje muy alto de árboles que de alguna manera ejercen un efecto protector. Bueno, esto en la región chaqueña es terrible. El tema de la regulación de aguas, que tiene que ver con lo de la protección de suelos también, a partir de lo del efecto esponja, en la experiencia de lo que contó Patricia de los técnicos de Marco Juárez, de Bertrán, y de el segundo que tiene un apellido largo, que es Chiachiera, el efecto esponja, de que los árboles son capaces de receptar por hectárea el equivalente a 300 milímetros, muy por encima de lo que hace cualquier cultivo anual, que apenas tiene 10, 20 milímetros. Y entonces, con el tema de la protección de los suelos y la regulación de agua, lo que se evita
es que se produzcan esos toboganes, esos torrentes terriblemente perjudiciales, que fueron los que provocaron las inundaciones en Tartagal y en cualquier cantidad de otros poblados de Santiago del Estero, de Salta, de Jujuy, de Chaco actualmente, y son los generadores de prácticamente todas las inundaciones que se están realizando. Inundaciones hace 30 o 40 años, ni en fotos veían inundaciones en esos lugares, eran totalmente inéditas las inundaciones. Bueno, producto de la desaparición de los bosques es que estos procesos se vienen registrando. Otras consecuencias ambientales tiene terrible importancia en la purificación de agua, en la regulación del clima con la reserva de dióxido de carbono que tiene, es decir, uno de los gases principales del efecto invernadero, en el reciclado de nutrientes, en la protección y hábitat de muchas especies. El 70-75% de la biodiversidad está en estos bosques. Consecuencias ambientales vinculadas con la recreación, que no está al servicio de la población, y después la pérdida de recursos directos, con madera que no se pueden obtener, medicinas, alimentos, combustibles. Y sí, son terriblemente importantes las consecuencias ambientales, ni les cuento lo que son las consecuencias sociales. Dentro de todos estos bosques, desde hace 300, 400, 500 años y en algunos casos muchos más años, viven poblaciones, viven pueblos originarios, viven campesinos, que por lo general no tienen muy clara la propiedad de sus tierras, puesto que, claro, hace 300, 400, 500 años no había nadie que manejara el catastro de esas tierras y por lo tanto esos eran ocupantes tradicionales de ese lugar. Bueno, todos estos vivos que de alguna manera mostramos en ese listado y que son casi 250, 300, con el poder político de cada una de las provincias, con las direcciones de bosque, con las direcciones de catastro territorial de cada una de las provincias, han echado mano a títulos de propiedad espurios y han provocado desalojos de campesinos y de pueblos originarios, en la mayoría de los casos terriblemente violentas, con patotas armadas hasta los dientes, y que, entre otras cosas, han producido varios asesinatos también. Entonces, uno de los procesos que trajo aparejado como consecuencias sociales de la deforestación es el tema de la privatización y la gran concentración de tierras a las cuales accedieron por monedas y en algunos casos en forma totalmente gratuita por usurpación directamente. Y obviamente profundizando las condiciones muy precarias que se registran en los alrededores de la gran ciudad, de las grandes ciudades, que son lugares en donde normalmente se receptan a todas estas poblaciones que son desalojadas de sus lugares históricos en el medio del monte. Lugares históricos en donde con el bosque convivían totalmente, obteniendo sus alimentos, las maderas que necesitaban para las construcciones y las medicinas que podían utilizar. Hoy esa situación se ha perdido totalmente. Entonces, de alguna manera tiene terrible importancia el tema de la presentación de un proyecto que de alguna manera plantee la moratoria de los desmontes, y en este sentido, ahí está establecido el proyecto, que tiene solamente 4 artículos y uno de forma, en donde las cosas principales que se plantean es que se prohíben y se suspenden los desmontes y los cambios de uso del suelo por 24 meses, con posibilidad de prorrogar esto en periodos similares hasta cuando la autoridad lo decida. Obviamente, otra de las cosas importantes es que se reconoce el poder de veto y de control y seguimiento del cumplimiento de la ley a las asambleas populares ambientales
que están constituidas en prácticamente todos estos lugares, juntamente con las comunidades originarias y los pueblos que están asentados sobre estos bosques nativos en cada uno de estos lugares. El proyecto fue presentado el 11 de noviembre del 2019 en la Cámara de Diputados. Obviamente está en tratamiento en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Grosso, al cual le hemos dirigido la nota fundamentalmente con el registro de firmas. Este flyer tiene ya unos días, en la actualidad estamos aproximadamente en 2.500 firmas e invitamos a todos los que están presentes en esta charla y a todos los familiares de los que están presentes y a todo el mundo a que de alguna manera suscriban este proyecto para de alguna manera ver si podemos terminar con el flagelo de los desmontes. Bueno, yo pararía acá y para dar lugar a todo un proceso de preguntas que se puedan registrar. No sé si me pasé mucho de tiempo, no sé si fui claro o no fui claro, pero bueno, ahora con las preguntas que nos vayan a hacer podemos desarrollar algunas otras cuestiones más todavía. Muchas gracias por la atención y bueno, esperamos las preguntas. Bueno, muchas gracias Raúl por la intervención, muy buena y muy bueno el informe. Voy a estar tomando la lista de oradores, pueden anotarse en el chat, justo ahí Gabriel Siliski dice anotame para preguntar, así que ahora le doy la palabra a Siliski, pero también pueden hacer las preguntas si no les anda el micrófono, no se animan o lo que pase por el chat, y si no, directamente se anotan y los voy nombrando así van hablando. Bueno, mi nombre es Gabriel Siliski, soy docente de Geografía, militante del Partido Obrero, aquí en Ensenada. La verdad, muy interesantes las dos exposiciones, nos enriquece muchísimo. Quería consultar sobre el estado del empleo, de los trabajadores de esas áreas de deforestación. Ahí se nombró las empresas, todo el conjunto de la burguesía que data de ya hace unos años, ¿no?, que viene explotando esas áreas. Y bueno, quería saber eso un poco, de cuál es la situación de los trabajadores, y más en este contexto de pandemia, y más en un contexto donde el gobierno actual se presenta como diferente a la gestión de los últimos 4 años de Macri, y cuáles son entonces, si hay continuidades en las formas de empleo, si hay precarización laboral. Yo sospecho que sí, obviamente, pero bueno, quería que profundicen algunos de los dos ponentes al respecto. Ahí en el chat, bueno, preguntaban si se la va a grabar. Sí, se va a grabar la charla, para que lo sepa Angélica, va a estar grabada, después la enviamos. Y no sé si alguien más quiere anotarse, hablar, hacer preguntas por el chat, es momento. ¿Querés que vayamos contestando, Mica, lo que preguntó Gabriel? Bueno, dale. Ahí Silvana puso, la ley de ordenamiento territorial tiene vigencia en Buenos Aires y Entre Ríos para evitar los cambios en los humedales. ¿Querés responder, Patricia, vos primero y después Raúl? ¿Cómo quieren hacer? Ah, lo de Silvana es una pregunta. A ver, repetila, por favor. ¿La ley de ordenamiento territorial tiene vigencia en Buenos Aires y Entre Ríos para evitar los cambios en los humedales? ¿Contesto yo esta? Dale, sí. Entre Ríos no tiene ley de ordenamiento territorial. La provincia de Buenos Aires tiene un decreto ley del año 77 que está vigente, pero que no regula, o lo regula muy,
muy parcialmente, muy de costado la cuestión de los humedales. En realidad, la problemática de humedales es toda otra problemática enorme también, que está muy asociada a lo que Raúl contaba sobre la ley de bosques. Hubieron un par de proyectos que perdieron estado parlamentario en 2014 y en 2018, con lo cual no tenemos ley de humedales. Creo que este año existen 2 proyectos presentados en las cámaras para ser tratados, pero bueno, creo que es también de un nivel de urgencia muy importante, pero en la medida en que no tenga un poco las debilidades que contó Raúl acerca de tener una efectividad cierta, una operatividad sobre los problemas, que no sea solamente enunciativa, porque lamentablemente la ley de bosques aparecía como una gran esperanza en términos de poder regular, ordenar y controlar todos los procesos de deforestación, y terminó siendo lamentablemente un gran fiasco, porque como bien contaba Raúl, fue absolutamente soslayada en su aplicación. Y lo mismo me parece que podrías tener la ley de humedales, que también sería una ley de presupuestos mínimos, pero que bueno, que es mucho mejor a no tener nada. Hoy no tenemos cómo enfrentar legalmente lo que está pasando, por ejemplo, en nuestra actualidad más inmediata, que es las quemas en el delta del Paraná. 3.700 puntos calientes de enero a julio en el delta, que indican otros tantos focos de incendio, y no los podemos asir, no podemos tomar el tema desde el punto de vista de una ley que proteja o que preserve de alguna manera un ecosistema valioso como los humedales. Por lo tanto, la ley de ordenamiento territorial no habilita, lamentablemente, a regular este tipo de cuestiones. Se hace necesario contar con una ley, pero que esperemos tenga mejor suerte que la que ha tenido la ley de bosques. Yo una cosita, ahí llegaron varias preguntas, si quieren las digo, y aparte un compañero se anotó. Para que primero, Mica, terminamos de resolver estas 2 que ya teníamos. Dale. Y después dale. me damos con la otra. En cuanto a lo del ordenamiento territorial, no te entendí bien lo que dijiste, Patricia. ¿Vos dijiste que no teníamos o que sí teníamos? Nosotros, la provincia de Buenos Aires tiene un decreto ley de ordenamiento, digo decreto ley porque entró en vigencia durante la dictadura y está vigente, que es el decreto ley 8912 del 77. No, pero Patricia, la provincia de Buenos Aires en el 2018, nosotros participamos de este proceso, Guillermo Kein era diputado provincial en ese momento. La provincia de Buenos Aires tiene ley de ordenamiento territorial de bosques, que no incluye... ¿De bosques? Sí, de bosques sí. Y la provincia de Entre Ríos también. Todas las provincias tienen ley de ordenamiento territorial de bosques. De bosques sí. Obviamente que no incluyen el tema de los humedales, que es todo otro tema. No. Y que vamos a tener que organizar alguna otra charlita el pasado que te vi. Vamos a tener que organizar alguna charla en algún momento, porque es un tema, me parece que también se viene con mucha actualidad. Y precisamente lo del tema de los humedales está relacionado con la sanción de la ley de ordenamiento territorial en la provincia de Buenos Aires, porque nosotros nos oponíamos a partir de los humedales de acá en la costa de Berazategui, Avellaneda, que Roca, que Techín, los quiere urbanizar a todos. De hecho, bueno, va camino a eso. Va camino a eso, exactamente. Bueno, y respecto a la pregunta de Gabriel, ¿cuál es la situación de los trabajadores? Bueno, en primer lugar, mirá, una situación totalmente anómala en el tema de que se continuó con la deforestación en plena pandemia, cuando la recomendación era de hacer la pandemia
en ese lugar no se hicieron. Por lo tanto, la desprotección de los trabajadores en esa zona es, huelgan las palabras de decirlo, porque de alguna manera se registra. Pero a su vez, en el tema de la deforestación en estos lugares, hay terribles historias de trabajo infantil, de trabajo de mujeres, de situaciones totalmente anómalas, en donde no hay convenios colectivos de trabajo que valgan, las situaciones, las horas de trabajo son jornadas extensísimas y bueno, y se aprovecha para deforestar. Precisamente esta es una época en la que se realizan muchas deforestaciones, que casi siempre se hacen en el transcurso del invierno, aprovechando las condiciones que de alguna manera, en el caso de la temperatura, permiten hacer un trabajo ahí, puesto que el trabajo de las topadoras es el primer trabajo que se realiza, pero después del trabajo de la topadora vienen otros trabajos mucho más de refinamiento, con equipos muy pesados, con rastra también, hasta que finalmente se hace un levante de la leña que se va a comercializar como leña. Entonces, todo ese trabajo se hace con condiciones laborales bastante terribles. Así que ahí estarían, Mica, las dos primeras preguntas. Dale, genial. Tienen unas cuantas preguntitas, así que les aconsejo que agarren lapicera o las vayan leyendo en el chat, pero yo mientras las voy leyendo en voz alta. Empezamos por la pregunta de Patricia. Quisiera saber en qué consiste la expresión presupuestos mínimos dentro de la ley de bosques. Esa es una pregunta. Después, la ley de bosques define especies arbóreas, ya que sobre todo en Buenos Aires hay especies reconocidas como invasoras, como el acacio negro. Mar Herrera pregunta, ¿el proyecto de ley que contabas, Raúl, es el primero que se presenta? Después Facundo dice, ¿se espera al 25/9 para salir a la calle o existe la posibilidad de una intervención más próxima en este contexto, más próxima en Argentina? A modo de apreciación, considero que este contexto un punto de no retorno ambiental que necesita imperiosamente una solución real. Noelia nos comenta, teniendo en cuenta el mal uso del suelo, ¿de qué manera se puede llevar a cabo una agricultura sustentable y sostenible para dejar de aplicar las prácticas de deforestación? Patricia menciona, los expositores también sostienen que la pandemia actual guarda relación con modelo productivo imperiante a nivel mundial, donde la deforestación es una arista a tener en cuenta. Claudia menciona la figura de área protegida como herramienta de protección del medio ambiente. ¿Qué potencial de aplicación tienen los casos específicos de la deforestación u otros recursos naturales de relevancia? Raúl le pregunta, creo que a Raúl, ¿qué pensás de los sistemas silvopastoriles como alternativas productivas? Ahora, están todas estas preguntas, pero estaba anotado Francisco Cédola. Le damos la palabra a Francisco y les parece después ustedes responden las preguntas. Sí, de todas maneras vas a tener que volver a repetirla porque hay algunas que, no sé si vos, Patricia, la memorizaste toda, pero yo están en el chat. Fíjate que en el chat están todas anotadas. Está bien, sí. Fran, habla, te damos la palabra. Bien, bueno, tengo una pregunta muy breve y no sé, supongo que de ignorancia. Cuando uno menciona todos los temas de problemas ambientales, de destrucción del medio ambiente para garantizar la ampliación de la frontera de los campos cultivados y todo eso, bueno, un argumento a favor que uno escucha mucho en defensa de esta destrucción del medio ambiente es que si no existiera, no podría garantizarse, no sé, la alimentación de la población. Y uno enseguida
como que sube la ceja y dice, bueno, me parece que no es el camino hacer nuestra autodestrucción con ese objetivo. Pero bueno, o sea, no, yo por lo menos no tengo argumentos serios para refutar eso, entonces digo, ¿por qué es un... por qué es mentira o por qué no tiene sentido afirmar eso de que destruir el medio ambiente, eliminar los bosques y plantar soja por todos lados es una garantía para el bienestar de la población y que se garantice la producción y todo eso? Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Raúl, me parece que tenés apagado el micrófono. Sí, digo que tenemos un ratito para contestar, así que empezá vos si querés o empiezo yo, no sé cómo es la cosa. En relación a esa última, yo creo que esto tiene que ver claramente con el discurso del que hablaba al comienzo, ¿no? Las grandes corporaciones se han subido un poco al discurso del desarrollo y de las prácticas, legitimando las prácticas extractivistas como buenas y como válidas y como necesarias para garantizar, en principio, la reproducción económica y social de los pueblos que están abocados a esas actividades, ¿no? Digamos, y obviamente que aportan a la producción de bienes que son consumidos en otros lugares también. Y para esto han multiplicado, digamos, lo que se llama el paquete del agronegocio, por ejemplo, que implica toda la cuestión de los plaguicidas, todos los agrotóxicos, digamos, que acompañan, no solamente es la semilla, que también es otro tema que daría para otra charla, la ley de semillas, Raúl, no solamente las semillas, sino todo el paquete que acompaña, digamos, a la producción sojera, viene a apoyar esta cuestión de que en realidad esto es lo que garantiza no solamente la producción de alimentos para el mundo, sino también para las sociedades que los producen. Esto es una falacia absoluta porque lo que hace es reproducir un modelo depredador que no solamente es depredador, sino que también es pernicioso en términos de las condiciones en las que se produce, devastador, de los recursos de la naturaleza, dispendioso en términos de recursos y que podría ser suplido por otro tipo de prácticas de las que supongo que Raúl está en mejores condiciones que yo, que soy geógrafa, de responder, como son todo el modelo de la agroecología, que está demostrado que puede producir casi a niveles de la agricultura convencional, puede tener productividades similares al de la agricultura convencional, pero con prácticas que son muchísimo, infinitamente, diría, no muchísimo, infinitamente más amigables con el ambiente y con la calidad también de vida de los actores que están ligados a la producción más directamente. La agroecología cada vez tiene, afortunadamente, un mayor número de adeptos, va ganando, digamos, terreno en el territorio. Hay una cantidad de municipios que están apoyando en el país prácticas de agroecología, y bueno, que estarían dando cuenta de un modelo productivo totalmente diferente al que las grandes corporaciones que manejan las semillas y que manejan toda la producción de químicos que abastecen a la agricultura convencional nos quieren hacer creer. No sé si Raúl tiene otra respuesta para dar. Sí, mirá, la respuesta que yo tengo es la siguiente. La pregunta vino bastante dirigida con lo del tema de la producción de soja.
la producción de soja básicamente es para exportarlo, para trabajar los granos para sacar aceite que se exporta, y lo que se exporta como grano, que es la mayor cantidad, es para alimentos para alimentos de animales en otros lados, que precisamente ahora en estos días tiene terrible vigencia lo del tema de los cerdos, puesto que China ha anunciado que va a disminuir terriblemente las compras de soja a partir de que tiene una crisis con la peste porcina en su territorio y tiene que salir a tercerizar esa producción de cerdos afuera. Pero el argumento que se esgrime en cuanto a que sacar el monte que no produce nada y volcarlo a una actividad productiva que trae desarrollo para una zona, es un verso grande como una casa. El único beneficio que trae es para un puñado de terratenientes que son los únicos que se benefician, después no se beneficia más nadie. Y con los perjuicios ambientales y con los perjuicios sociales nos perjudicamos todos. Entonces, por lo tanto, no puede ser de alguna manera un sistema que lo sigamos estimulando o que seamos, que sea intrascendente para nosotros y que no tomemos partido por él. Hay que tomar partido con todo, se tienen que terminar las deforestaciones y no puede ser que se suplante el uso de ese suelo que tiene tantas bondades por un uso que solo beneficia a 3 o 4 desgraciados. Entonces es una solución que de alguna manera me parece que tenemos que tomar entre todos. Eso es lo que yo tendría para decir de eso. Después había una serie de preguntas que las podemos ir mirando, pero en atención a la pregunta que nos hacen sobre lo de sistemas silvopastoriles, un compañero de promoción, Raulito Paulinove, que ahí se está riendo, de Venado Tuerto, te agradezco muchísimo que estés, Raúl. Bueno, mirá, el tema de los sistemas silvopastoriles, prácticamente en estas 4 provincias en donde se registra la deforestación más grande, es en donde se registra las superficies más grandes de manejo de ganadería bajo el monte. Entonces, de alguna manera, ese manejo de ganadería bajo el monte, algunos los indican como un sistema silvopastoril. Yo estaría de alguna manera de acuerdo con que es un sistema silvopastoril. El tema es que lo controversial es que hay algunos planteos, como el del INTA de Santiago del Estero, que plantean el rolado. El rolado es pasar con un rolo muy pesado por las zonas en donde hay arbustos, eliminar esos arbustos y en ese lugar sembrar Gatton-Panic, una pastura megatérmica muy clásica para utilización en esos ambientes. Obviamente respetando 150, 200 árboles por hectárea de las especies de ley que hay en el bosque. Entonces, eso pasa a ser un manejo forestal de esas 150, 200 especies y un manejo ganadero con el Gatton-Panic que produce una cantidad de forraje terriblemente grande. Y bueno, y de alguna manera en todos los planteos ganaderos, que es probablemente el uso que hoy más se le esté dando a la deforestación en esta zona, hoy probablemente sea mayor la superficie que se destina a ganadería de la que se destina a agricultura. Todos esos planteos son todos con Gatton-Panic o con alguna otra megatérmica, tipo Bracharia o alguna de esas otras. Digo, las nombro porque Raúl domina el tema, pero y que dan una alta productividad en un periodo muy largo de tiempo, en donde entonces, por lo tanto, se pasa de un animal cada 7, 8, 10 hectáreas de bosque nativo a tener, en algunos casos, 2 o 3 animales por hectárea. Entonces, los productores de esa zona están obnubilados con la productividad que tiene ese sistema
y de alguna manera se mantiene la 100. Entonces, eso es lo controversial que tiene el tema. Pero los sistemas, esto hace muchísimos años y ni se habla del tema de deforestación, y hay planteos forestales, planteos ganaderos, práctica bastante rentable y de alguna manera mucho más amigable con el... Todas las emisiones que se producen por las heces de los animales son absorbidas por las plantas. De alguna manera entrega un balance interesante. Yo respondería la de Patricia Pedros, creo que las demás están más orientadas a que las responda Raúl. Patricia pregunta, ¿los expositores también sostienen que la pandemia actual guarda relación con el modelo productivo imperante a nivel mundial, donde la deforestación es una arista a tener en cuenta? Bueno, es una pregunta muy compleja como para que yo pueda dar cuenta de ella, pero hay numerosos autores que expresan que en realidad de lo que estamos transitando no es solo una crisis sanitaria, sino una enorme crisis de época, es una crisis sistémica o ecosistémica, como se la conoce, en el sentido de que en realidad estamos llegando, o lo que está dando cuenta este momento, es de un agotamiento de esta fase del capitalismo global, de este capitalismo depredatorio, que es tan depredatorio de los ecosistemas naturales. Pensemos en los incendios del Amazonas del año pasado, pensemos en la voracidad de los incendios a escala planetaria que asolaron, por ejemplo, a Australia también el año pasado, incendios de bosques de miles, de cientos de miles de hectáreas en diferentes puntos del planeta que están colaborando decididamente en el calentamiento global y por lo tanto en una modificación de las características climáticas en el mediano a largo plazo. Se dice que de continuar el ritmo de crecimiento, de aumento, de incremento de la temperatura a nivel global, de incrementarse un par de grados de aquí al año 2100, que no es un horizonte tan lejano, apenas unos 80 años, esto implicaría un incremento de 2 metros del nivel del mar. Un aumento del nivel del mar, es decir, afectando dramáticamente a las poblaciones afectadas en sus costas. Es decir, la eliminación de los bosques en general no es un factor a desdeñar en la explicación de la enorme conflictividad ambiental que deriva inevitablemente en unos cambios sistémicos tan grandes que provocan enfermedades como las que estamos asistiendo en este momento. Esto que decía Raúl acerca de las granjas, de las granjas industriales chinas, porque tenemos que hablar de las granjas industriales, es decir, donde los cerdos se producen como si fueran en una fábrica, desnaturalizan también las prácticas productivas que son milenarias, de producción de animales para el consumo, pero las denaturalizan a tal punto que muchos autores están sosteniendo que son causales del incremento o de
son causales en esto de favorecer la aparición de nuevos virus que causan pandemias como la que estamos viviendo. Es decir, hay un conglomerado de factores que tienen claramente que ver con un régimen económico, productivo a escala planetaria, que está teniendo derivaciones en otros planos de la vida, fundamentalmente, muy fundamentalmente, en el de la salud de las personas. Y esto lo estamos viendo y claramente tenderá a incrementarse con el correr del tiempo si no se toman medidas que las modifiquen de manera dramática. Raúl, te dejo el resto de las preguntas que creo que son... Mira, la de Noelia, que dice, teniendo en cuenta el mal uso, ¿de qué manera se puede llevar a cabo una agricultura sustentable y sostenible para dejar de aplicar prácticas de deforestación? En realidad, la deforestación no tendría que tener lugar. Por lo tanto, no hay que establecer ninguna actividad que la pueda reemplazar que sea interesante. El bosque nativo está ahí, cumple una función y esa función es irreemplazable. Ahora, una vez que está producida esa deforestación, si eso se destina a agricultura con transgénicos, como decía Patricia, o a ganadería, que de alguna manera una producción industrial de ganadera, obviamente que hay prácticas de agricultura sustentable, como puede ser la agroecología, que serían mucho más pertinentes. Pero de todas maneras, en primer lugar, lo que tiene que quedar claro es que hay que oponerse a la deforestación, lisa y llanamente, no buscar ningún atajo de ninguna otra actividad productiva. Patricia Pedros es lo que decía recién de Claudio Flores, dice, la figura de área protegida como herramienta de protección del medio ambiente, ¿qué potencial de aplicación tiene en los casos específicos de la deforestación? Mirá, no se respeta ningún área protegida ni nada. Las provincias tienen áreas protegidas provinciales, la nación tiene áreas protegidas nacionales y en Salta se han llegado a dar casos de que se han vendido territorios que eran reservas provinciales, es decir, áreas totalmente protegidas, se han perdido en la gobernación de Romero, en la gobernación de Urtubey, y bueno, y en la de Sáenz ahora no, porque todavía lleva unos pocos meses y está la pandemia por el medio, pero no se respeta absolutamente nada. A ver, otra pregunta. ¿El proyecto de ley que contaba Raúl es el primero que se presenta? No es la pregunta de Martina, no es el primer proyecto que se presenta, se han presentado otros en otro momento que desgraciadamente han perdido estado parlamentario, puesto que no se los ha tratado. Por eso que ahora es tan importante el tema del petitorio con la firma para, de alguna manera, potenciar el proyecto y que de alguna manera no se puedan hacer los giles. La ley de Angélica dice, la ley de bosque define especies arbóreas ya establece determinadas condiciones para que las provincias después las cumplan. No se puede meter, vos tenés que hacer el recurso, son las provincias, no es la nación. La nación solamente puede establecer cosas indicativas. Tantas otras leyes de presupuestos mínimos también. Siempre que un recurso sea provincial, el que tiene poder. Quisiera saber en qué consiste la expresión presupuestos mínimos. Bueno, Patricia Pedros pregunta eso. De alguna manera.
No, no tengo nada más para agregar. No sé, Micaela, si tenés alguna más vos. Sí, abajo de todo, Ah, abajo de todo el fíjate. mundo. Sí, perfecto, se entendió, gracias. Sí, están todas respondidas. Ahí. Apreciación, considero este contexto. Bueno, lo de la salida en la calle todavía no está planteado. Estamos en contra del tema de la deforestación el día que se reúna la comisión de salir a manifestar. No hecho nada porque directamente el tratamiento del proyecto está recién en las preliminares, en la comisión en el recinto de la Cámara de Diputados, y todavía después falta el tratamiento en la Cámara de Senadores para que se convierta en ley, si es que prosperara. Pero el Ejecutivo todavía no dijo nada. La figura del ministro de Ambiente se ha pronunciado en varios momentos en contra de la deforestación, de la misma manera que el rabino Beckman, que era el anterior ministro de Ambiente del gobierno de Macri, también se produjo, y en esos años se registraron 300.000 hectáreas o 180.000 o 200.000 hectáreas. Es decir, que de la boca para afuera dice una cosa, pero cuando llega el momento de los bifes no hizo absolutamente nada. Con este ministro todavía no sé qué posibilidades tendrá de hacer algo porque todavía no se planteó nada. El artículo 4 del proyecto de ley es lo más interesante. Consulta desde tribuna, ¿se piensa en impulsar una ley igual en contra del fracking? Mira, leyes en contra del fracking hay varias, perdón, proyectos de ley contra la minería contaminante y contra el fracking. Hay proyectos ya establecidos, pero sí, y obviamente lo del artículo cuarto, el artículo cuarto se refiere a todo el poder de control popular, de las asambleas, de habitantes, de las asambleas de técnicos, de profesionales y de personal que viva en la zona. Una pregunta más: ¿qué opinión tienes sobre la bioeconomía y la biotecnología como recursos de explotación, considerando la gran cantidad de materia existente en algunas... Uy, esta pregunta da para mucho, y de alguna manera medio que nos vamos del tema, con la prohibición absoluta. Con toda la evidencia y los horizontes sociales que produce este modelo productivo, habría que ir por la prohibición de los OGM y los transgénicos y los paquetes tecnológicos. Bueno, Facundo Ponce plantea sobre los OGM, tampoco es el tema estrictamente, pero no le vamos a rehuir a esta crítica. Todos tenemos nuestra posición respecto al tema de los OGM, de los transgénicos. Yo creo que no es una producción normal para hacer, si bien que reconozco que de los 29, 30 millones de hectáreas en cultivo actualmente con cultivos OGM, entre la soja, el maíz, el algodón, que son los únicos cultivos OGM que hay en este momento, prohibir absolutamente los OGM, probablemente haya que tener algún paso transicional, pero un paso transicional que es necesario tomar cuanto antes. No se puede seguir produciendo con agrotóxicos. Eso ya sabemos todos los daños que generan. Está totalmente corroborado esa situación, y por lo tanto
ese sería motivo de otra charla, eso sería motivo de otra charla para hacer próximamente el tema de agroquímicos. Lo mismo que lo que dijo Patricia, el tema de ley de semillas. Una cosa que me faltó decir y que aprovecho en este momento que estoy hablando para decirlo, yo soy parte de Tribuna Ambiental, que Micaela al principio expresó que es una agrupación que se encarga de los temas ambientales en el partido. Obviamente tenemos posiciones contra la megaminería, contra la industria petrolera, los agrotóxicos, la deforestación, los basurales a cielo abierto, luchamos por el tema de los humedales y de la existencia de los glaciares, y fundamentalmente contra el cambio climático, que es donde más acciones hemos venido desarrollando en este último tiempo. Emitimos un boletín que hasta ahora es mensual, pero que tenemos el firme propósito de hacerlo quincenal, y todo el que esté interesado lo puede pedir. El último boletín que tenemos, que tiene una serie de artículos bastante interesantes, lo tenemos en el WhatsApp. Si nos lo piden por WhatsApp, se lo podemos devolver inmediatamente. Bueno, Bueno, no sé, Mica, ¿vos qué querés? Patricia, no sé si tenés algo más que comentar. Yo, ay, se me escucha un poco. ¿Cómo? Creo que estaríamos ya. Sí, yo creo que sí. Voy a hacer una breve apreciación de la actividad. Quiero felicitarlos tanto a Patricia y agradecerle por participar, y a Raúl también lo mismo. Me parece que la actividad estuvo increíble y también nos deja próximas para mí actividades para hacer sobre estos temas que son totalmente interesantes. ¿Se acuerdan que yo al principio de la actividad había hecho una propuesta de que nos sacáramos que dibujáramos en un cartel basta de desmontes para sacarnos una foto, así le damos difusión? Porque, digamos, me parece que toda la situación de deforestación quedó bastante clara con la explicación que ustedes vinieron dando, y cómo también esto tiene sus consecuencias sociales y ambientales, y a lo que lleva también a la vida humana, a esta exposición al maltrato, a la violencia, a la usurpación de los territorios. Así que nada, me parece importante si nos podemos sacar una foto, no sé qué opinan todos, si ya lo tienen en los cartelitos. Fede Albornoz va a estar a cargo de sacar la foto. Avisanos, Fede, cuando saques la foto. Ay, qué bueno, tuvieron mucho tiempo para hacerlo. Yo lo estuve haciendo acá mientras hablaba Patricia. El mío es un desastre. El mío también es un desastre, tengo fea letra. Ahí están todos, sí. Sí, bueno, un agradecimiento terrible a los... Yo marqué en un momento que había 74 presentes, más allá de que por ahí hay uno o dos que están duplicados, pero también había varios compañeros que en una misma casa, en una misma computadora, había 3 o 4 personas, que lo fueron diciendo algunos en el chat incluso, así que me parece un número para mí sorprendente, y obviamente muy contento por la actividad. Agradeciéndole a los chicos de Mariano Ferreira de Humanidades, y bueno, y vamos a tener que seguir haciendo actividades de este tipo. Me parece que los temas ambientales son un tema que de alguna manera tiene muchos adeptos. Yo también agradezco por la invitación a los chicos y chicas de Mariano Ferreira, y bueno, ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes, a todos y todas quienes han participado de la actividad, que se hayan sumado con tanto interés y con tantas y buenas preguntas, así que muchísimas gracias. Ay, Bueno, ¿salí? muchas gracias a ustedes, muy interesante la reunión y muy buenas las respuestas. Ahí puse mi cartel, no sé si habrá salido. Sí, ahí nos avisó Fede que ya salió.
Perfecto. Me encantó la actividad, así que muchísimas gracias y nos veremos en próximas actividades. Y también con Patricia cuando curse sus materias, que ya estoy ansiosa. Gracias. Bueno, nos vemos. Bueno, Chao. nos Hasta luego. vemos. Hasta luego. Hasta Cuídense, luego. mucha todos. suerte.